Sobre la entrevista a Pere Romeu en La Sotana, dos palabras: vergüenza ajena. Yo sabéis que este tipo de vídeos no suelo hacerlo, que no suelo hablar de estas cosas, que no quiero entrar porque a mí me gusta hablar de fútbol, pero hay gente a la que no le gusta ser entrevistado y hablar de fútbol. Vamos a ponernos en contexto y quiero decir aquí que no soy seguidora del programa, pero que viendo lo que he visto lo voy a ser menos. Entiendo que tampoco soy su público, así que mira, nos hacemos un favor. Dicho esto, quiero realmente profundizar en lo que es el programa, porque no es culpa de Pere Romeo que se hagan esos comentarios, porque es cierto que todos los comentarios machistas, misóginos, donde se habla de la vida privada de las jugadoras, de la sexualidad, de lo que pasa o no pasa en los vestuarios, y todo esto se hace a través de los cuatro periodistas, comentaristas, no sé quiénes son, que están dirigiendo el programa y que son realmente, digamos, los artífices de dichas bromas, entre comillas. Y que pero Romeo está ahí de invitado, obviamente no dice nada, faltaría más, respecto a esas preguntas o a esas bromas, pero para mí es cómplice, porque se ríe, o se calla o dice no lo sé. No voy a poner ningún tipo de fragmento, uno porque ya cometí ese error y la Liga F me tiró un vídeo por un simple gol de Claudia Pina, por lo que no voy a poner ningún fragmento si venís aquí a verlo. Yo he tenido la oportunidad de verlo, ayer no comenté nada por Twitter porque quería esperarme a verlo, he tenido la oportunidad de poder verlo, de poder escucharlo, pero sobre todo verlo, porque es cierto que pese a ser un podcast o un programa de radio o así, es verdad que tienen el formato vídeo, pero si lo escuchas realmente no ves lo que son las caras de Pere Romeo, las risas y un poco el entre bambalinas de lo que realmente escuchas tú en el audio. Dicho esto, quiero matizar que hay una de las cosas en esa entrevista que me parece bastante relevante y se dice sobre todo al principio de la entrevista, y es por qué las jugadoras del Barça no han querido venir a este programa, y por qué tú sí, Pere Romeu. Y claro, no viene a decir que no es el mismo departamento de comunicación el que se encarga de las entrevistas de las jugadoras frente al que se encarga de sus propias entrevistas del entrenador. Cosa que a mí ya me parece bastante chocante y creo que es una de las cosas que debe cambiar el Barça, porque si defendemos a una sección, defendemos a toda la sección de fútbol femenina, con todo lo que ello conlleva, con el entrenador, con el staff, con las jugadoras y con todo el mundo que sea partícipe de ello. Por tanto, creo que un mismo departamento de comunicación daría mucha más unidad a lo que se diga comunicativamente desde la sección y no tanto desde jugadoras, staff, entrenador, directiva, ¿sabéis? Creo que es un pack y que se debería de tener todo en comunicación. Estos últimos días han salido ciertos rumores de que van a haber cambios en comunicación en la sección femenina, así que espero que esto sea una de las cosas que vayan a cambiar, porque creo que merece la pena hacerlo para que no pasen estas cosas, básicamente. Es verdad que Pere Romeu tiene en su contra que gran parte de la afición no le quiere como entrenador, ya no por declaraciones, sino por bueno, su recorrido técnico en el banquillo del Barça. No entraré en este vídeo, tendréis un vídeo de todo esto tecnicismo el viernes, donde hay un especial Pere Romeu. Pero quiero entrar a denunciarlo y quiero decir que es una entrevista que a nivel contenido futbolístico no tiene nada. Es cierto que hay una parte central en la entrevista donde sí que se dicen cosas interesantes, donde incluso Pere Romeo hace un buen comentario sobre la cantera, sobre la base, sobre todo el potencial que tenemos de jugadoras jóvenes y de todo lo que se está potenciando y de cómo ver esa evolución hace que te motive a ser mejor entrenador. Y esto me ha parecido un buen argumento. Luego también se han entrado en los detalles de la final, argumentando pues que fue un mal partido, muchas más cosas que podréis ver cuando publiquen esa entrevista, que ya deje de ser exclusiva, digamos, para miembros.
No voy a desgranar esa parte, ya la podréis ver vosotros y vosotras, pero a mí la parte que más me ha molestado es cuando entran en un juego que se inventan, que obviamente es un juego con humor negro, un juego donde son preguntas incómodas, donde son comentarios incómodos. Aquí todo el mundo jugamos a nuestro humor, ¿no? Ya sabéis que yo también tengo un humor bastante así, que yo no me corto en decir nada, que incluso lo de los lunes, que por cierto tenemos programa a las 5:30, también tiene un humor negro, un humor de amigos y amigas comentando fútbol. Pero creo que esto tiene un límite. Y el límite es, pues, por ejemplo, la vida sexual de tus jugadoras, la vida intravestuario de tus jugadoras, cómo defender a tus jugadoras, el blanqueamiento de acoso o abuso dentro del vestuario, masculino o femenino, me da igual. Creo que callarte frente a eso, por mucho que sean bromas, entre comillas, o humor, entre comillas, de alguna forma te hace cómplice y no hablas bien de los valores de la sección. Es cierto que Pere Romeu es una persona por sí misma antes de ser entrenador. Es cierto que como cualquier persona tiene sus gustos, que le puede gustar incluso este programa, no voy a juzgarlo, pero tú puedes ser consumidor de ese programa. Cuando tú te prestas a hacer esta entrevista en ese programa, sabes perfectamente a qué preguntas te vas a enfrentar, sabes perfectamente cuál es el tipo de humor y cuál es la línea editorial. Y tienes que saber perfectamente cómo defenderte frente a estas preguntas si no quieres salir mal parado. Obviamente, si te da igual, pues irás al programa y ya está. ¿Nos reímos todos? No. Yo no me reí, yo cuando escuché eso me chocó mucho, creo que Pere Romeu comunicativamente no nos había dado esto nunca, al menos no de forma tan tajante o no de forma tan visual, diría. No sé lo que opina él intramuros, no sé lo que opina él en su espacio personal, íntimo y en petit comité. Cada uno es libre de pensar y opinar en petit comité lo que quiera, pero cuando tú estás ahí haciendo una entrevista representando a un club, representando a una sección, representando a un equipo, creo que debes tener más cuidado en lo que haces, ya no en lo que dices, porque no dice nada. Y creo que este es el principal problema, que cuando tú escuchas los comentarios escabrosos con chistes de Rubiales incluidos por parte de estos periodistas, comentaristas, las risas son las que se pronuncian de boca de Pere Romeu, no se pronuncia otra cosa, no se pronuncia aún en mi vestuario, no hay esto porque hay un protocolo de acoso o de abuso, no se pronuncia nada de esto, no se denuncia nada de esto. Y de alguna forma es cómplice de lo que se está diciendo en el programa. Un programa que ya desde aquí denuncio y que a mí no me parece bien que esté en el imaginario de mucha gente que lo verá. No estoy aquí tampoco para educar, pero sí que pienso que tenemos que hacer un pensa a nivel comunicativo y antes de aceptar una entrevista, igual es mejor callarse la boca y no dar entrevistas. Y si no, Pere Romeu, siempre vas a tener este canal para hablar de fútbol, porque otra cosa no, pero lo único que nos importa de ti es el fútbol, es que nos expliques, que nos digas, que hables de las jugadoras, no que me digas que Kika es una buena jugadora, porque eso ya lo sé. Explícame cuáles son las cualidades de Kika, explícame qué es lo que tú has hecho en la temporada. Oye, eso sería súper interesante. Y aquí en este canal lo vas a tener. No habrá ese tipo de preguntas que yo personalmente ni me van ni me viene. Dejadme en comentarios qué pensáis sobre esto, gente, si lo habéis escuchado, si lo habéis visto. Si no, creo que sale el miércoles la entrevista completa. Yo aconsejo a que la veáis antes de opinar absolutamente nada, como he visto yo. Y nada, nos vemos el viernes. Esta tarde tenéis lo de los lunes, así que nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, gracias.